8:28 de la mañana. Varios colegios de abogados del Perú han rechazado la decisión del Tribunal Constitucional respecto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una de estas órdenes profesionales es el Colegio de Abogados de Lima. Estamos en contacto con su decano, el doctor Raúl Canelo, a quien saludamos esta mañana. Doctor Canelo, buenos días. Gracias por estar aquí en Radio Nacional del Perú. Muy buenos días, muy agradecido a Radio Nacional. Doctor, el comunicado difundido en las últimas horas por el Colegio de Abogados de Lima señala que la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó suspender los efectos de la resolución judicial que restituye a Inés Tello y Aldo Vázquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial. Si nos da mayores precisiones, por favor. Sí, en efecto, existe una acción de amparo planteada por los ciudadanos que usted ha mencionado, y producto de ella, la Corte Superior de Lima emite una medida cautelar. La medida cautelar requiere requisitos y a criterio de la Corte se reúnen básicamente los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Debemos precisar que la Corte Superior que emite esta resolución está actuando en sede judicial, pero también es parte del mecanismo de la protección constitucional conforme al Código Procesal Constitucional. Es decir, en estricto, estamos en el ámbito constitucional judicial. Bien, el Congreso lo que hace es plantear ante el TC una contienda competencial. Así es. Dicen ellos que el Poder Judicial no puede intervenir en los actos que realiza el Congreso, lo cual es discutible en principio, porque la acción de amparo procede contra la violación que realiza cualquier autoridad, funcionario o persona que viola la Constitución. Más allá de si tienen razón o no tienen razón los que plantean el amparo, cosa que se debe decidir luego de la apelación a la medida cautelar que ha presentado el propio Congreso ante el propio órgano jurisdiccional, esta contienda competencial, que sí es posible plantearla, por cierto, pero lo que no es coherente que producto de este proceso de contienda constitucional se dicte una medida cautelar para, dice, suspender la medida cautelar. He escuchado a un miembro del tribunal que dice que ellos no la han anulado, la han suspendido, pero el efecto es exactamente el mismo, más allá de las connotaciones, las designaciones. Lo cierto es que no puede ser que un órgano diga procede una medida cautelar y venga otro órgano que no es el superior, sino es otro órgano como el Tribunal Constitucional y diga no quiero la medida cautelar. Entonces, acá estamos haciendo un desbarajuste. Esto genera una incoherencia. Más allá de lo que se puede especular y decir se está protegiendo a fulano, se está protegiendo a mengano, la justicia del país gira en torno a la defensa de esta señora Patricia Benavides, que además ha generado una serie de indicios que su situación es realmente difícil, la están defendiendo, en fin. Estamos hablando... Estas especulaciones políticas que surgen a raíz de esto, lo que hace es una situación pues de desorden en cuanto a la administración de justicia en general. Doctor es un Canelo, mal mensaje para la población. Este desorden, desorden jurídico, como usted lo denomina, doctor Canelo, ¿puede abrir las puertas a situaciones peores en adelante? A ver, imagínense que los abogados de estas personas que iniciaron el amparo ahora planteen una acción de amparo contra la acción competencial
que elimina la medida cautelar y que pidan otra medida cautelar. Bueno, esto es una locura. Podrían hacerlo, pero tiene un sinsentido. Pero además, pero podrían hacerlo. Nosotros decimos como colegio de abogados, más allá de que el ordenamiento jurídico se está violentando a más no poder, y es un mal ejemplo, lo que creemos es que se está violando justamente la autonomía e independencia del Poder Judicial, se está violentando la base de un Estado de Derecho, que es el equilibrio de poderes. Entonces no podemos tener un país serio donde no se respete el Estado de Derecho y una economía de mercado. Y volviendo al Estado de Derecho, el Estado de Derecho significa seguridad jurídica, significa paz social, respeto a la Constitución y a la ley y el equilibrio de poderes. Aquí no es que el Congreso sea más que el Ejecutivo más que el Congreso y a su vez el Poder Judicial más que el Ejecutivo y más que el Congreso. Justamente las democracias se construyen a partir del siglo XX, a partir incluso de 1780 con la Constitución norteamericana, luego la Constitución francesa, y todos los regímenes republicanos y democráticos justamente en el equilibrio de poderes. Pero si un poder puede más que los demás, te destituyo, te voto, hago lo que quiero, eso no es equilibrio, es desequilibrio. Es lo que no se quiere en democracia. Entonces, eso nos puede llevar a una dictadura. Si el señor Chávez tiene todos los poderes, es un dictador. Si el señor Pinochet tiene todos los poderes, es un dictador. Si el señor Stalin tiene todos los poderes, es un dictador. Justamente los países democráticos no quieren eso. No son países absolutistas, son países democráticos. ¿Estamos apuntando hacia una dictadura del Tribunal Constitucional? ¿Eso es lo que usted nos quiere decir? No, el Tribunal Constitucional creo que ha errado y de algún modo está contribuyendo a este desequilibrio de poderes, a este descuido en lo que es la autonomía y la independencia del Poder Judicial que debe prevalecer. Más aún cuando el propio Congreso, que fue demandado en este amparo, apeló, entonces está pendiente de pronunciamiento ante el órgano jurisdiccional. Y hay otra norma en el artículo 139 de la Constitución. Nadie puede abocarse al conocimiento de causa pendiente ante un órgano jurisdiccional, ni siquiera el presidente de la República, ni el comisario de la esquina, nadie. Hay un camino ya judicial y los únicos que podrían revocar, modificar, es el propio Poder Judicial en su órgano superior, en este caso la Corte Suprema, conforme al debido proceso. Doctor Cattaneo, lo que a mí me llamó la atención fue la explicación anterior, que al abrir esta situación anómala jurídica, podría darse la posibilidad de que la defensa incluso de la Junta Nacional de Justicia pudiera solicitar una apelación sobre la decisión adoptada por el tribunal. Es decir, estaríamos abriendo un camino casi interminable. Sí, claro, sería la razón, ¿cierto? El derecho no puede ser absurdo, el derecho no puede ser ilógico. Mañana pasado, los abogados de estas personas, que con razón o sin razón, eso ya se decidirá, se sienten afectados por este tema procesal de haberle suspendido su medida cautelar por parte del tribunal, ellos podrían plantear una acción de amparo contra ese acto que consideran violatorio de la Constitución. Si eso es así, también podrían pedir una medida cautelar. Entonces tendríamos medida cautelar 1, medida cautelar 2, medida cautelar 3. Y esto me hace acordar a la época en la cual yo defendí a la Municipalidad de Lima contra la empresa Luchetti. La empresa Luchetti obtuvo una medida cautelar y la Municipalidad de Lima obtuvo otra medida cautelar. La medida de Luchetti era para construir, que nadie lo moleste, que construya la fábrica Luchetti ahí en los pantanos de Villa,
y nosotros obtuvimos una medida cautelar para que no construya. Ahora, Bueno, todo eso está... tiene sus caminos de resolución, pero es que no pueden haber medida cautelar sobre medida cautelar. Correcto. Ahora, todo está en manos de esta sala ya constitucional de la Corte Suprema, que deberá de decidir si prospera o no la apelación hecha por el Congreso de la República a esta decisión judicial que suspende la inhabilitación de los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuánto puede demorar ello? Porque finalmente la resolución del tribunal prácticamente deja en manos del Poder Judicial esta situación. Bien, depende de la voluntad de la Corte Suprema. Yo exhorto a la Corte Suprema para que actúe de inmediato y resuelva este entuerto que está generando molestia. He visto que varios colegios de abogados se han pronunciado, tanto del norte como del centro y del sur del país. Y es que, claro, los abogados se dan cuenta que esto es irregular, no es normal. No solamente porque las medidas cautelares son toda una teoría novedosa, que justamente fui uno de los que propuso la creación de medidas cautelares de este tipo que se llaman genéricas, innovativas y de no innovar en el Código Procesal vigente cuando fuimos redactores del Código de 1993. Entró en vigencia en 1993, pero no era para esto. Las medidas cautelares son excepcionales, no son la regla. Tienen el carácter excepcional y ahí está el Código Procesal Civil, pero acá más bien parece que la medida cautelar es la regla, y eso es lo que no se entiende. Si ya hay una medida cautelar donde se ha analizado la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y los demás requisitos, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional diga saque otra medida cautelar cuando ya hay una medida cautelar? Eso no tiene sentido. De pronunciarse, puede pronunciarse, pero no, en cuanto al tema cautelar, no era lo correcto. Perfecto, doctor. Bueno, sin duda para quienes pueden escuchar la entrevista resulta esto un poco confuso, pero es justamente a lo que hemos llegado con toda esta situación. Doctor, lo que a mí también me llama la atención es que después de buen tiempo, pero de mucho tiempo, vemos un comunicado del Colegio de Abogados de Lima explicando los temas de la actualidad. Esto ya es un buen indicio de que las cosas parece van a empezar a cambiar en la orden profesional. Sí, efectivamente. Porque hasta antes había una suerte de mutis. No hemos cumplido aún un mes, pero nuestra propuesta fue tratar de recuperar el sitial, ese sitial que tenía el colegio como ilustre justamente y hacer el referente en materia jurídica nacional. Ya hace pocos días me pronuncié sobre el maltrato que hubo con un colega, el colega Abanto, que por el ejercicio de su defensa lo maltrataron. Claro, vienen las críticas que por qué defendemos a un abogado que defiende temas de corrupción, pero es abogado, está en el ejercicio de sus funciones. Sin duda. No interesa a quién está defendiendo. Nadie puede maltratar a un abogado, no lo pueden agredir. Y el colegio ha salido en defensa pues de un colega que están agrediendo. Y es que no nos interesa o a quién defiende, nos interesa la legalidad. Y tenga por seguro que de ahora en adelante el colegio tiene la vocación, la decisión de convertirse en ese referente jurídico nacional y evitar circunstancias que hacen daño al Estado de Derecho. Fíjense, ahora vamos a tener un problema con estas medidas cautelares sobre medidas cautelares. La Junta Nacional de Justicia se queda sin quórum. Y si se queda sin quórum, no se van a nombrar jueces. Y lo que es peor, continuará la provisionalidad, porque los jueces actualmente son provisionales. Y eso es fuente de corrupción. No son jueces estables, no son jueces nombrados en su mayoría. Miren el daño que se está haciendo. Y la Junta Nacional de Justicia tiene otras funciones que entonces está paralizada. Doctor Candelo, esto no puede ser. Una última pregunta. Todo esto está en función de defender
a una persona. El Perú no puede girar y la agenda política, jurídica no puede girar en torno a una persona que esté investigada, que se investigue. Por ahora tiene presunción de inocencia. Si la investigación determina que alguien es responsable, que se condene. Pero no podemos andar vía medidas cautelares, sentenciando a todo el mundo, ya con el solo hecho de la presentación de un juicio. Vean ustedes, somos el único país que tenemos 5 presidentes en los últimos 4 años que han sido suspendidos, que han sido sacados del cargo, y ninguno está condenado. Entonces, nos reímos de la presunción de inocencia. No hay orden. Lo que queremos es justamente un país donde se respete el Estado de Derecho. Las grandes potencias económicas, los países más importantes de Estados Unidos, Europa, son países que respetan el Estado de Derecho. Perfecto. Doctor Raúl Canelo, solo última consulta. ¿Y cuál es su, digamos, la opinión que tiene usted sobre el caso de Patricia Benavides, la fiscal suspendida de la Nación, no solo en este caso de la Junta, sino en lo que involucra su gestión y las últimas investigaciones que se han conocido a raíz de los operativos Valquiria 11, que fue el último que incluso ha permitido que dentro de estas 600 hojas se sepan de casos de corrupción, de presunta corrupción por el pago de algunos sobornos? Y además lo que publican hoy algunos diarios, ¿no? En el sentido de que habría inclusive hasta involucrada gente de la Armada, o un capitán de la policía, mejor dicho, un capitán de la policía, que actuaba como operador de las Benavides, o sea, de la fiscal y de la jueza, su hermana, y que ya está detenido y que aparentemente ha dicho, o sea, ha acogido a la confesión sincera y ha delatado a ambas. Bien, yo parto de la presunción de inocencia. Para mí, ella es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Correcto. Lo que sucede es que la cantidad de información, que además viene de la prensa, y prensa seria, genera una serie, nos da una serie de indicios que, desde mi perspectiva, hacen que la situación de la señora Benavides sea ya insostenible. Su situación es muy delicada. Y me parece que si amarramos y vinculamos a lo que viene con el TC, que es lo que irrita y molesta a la ciudadanía y al mundo jurídico, parecería que hay una defensa ciega a una situación que ya no tiene defensa, que está a punto de ser investigada y sancionada. Entonces, lo que digo, no puede girar la vida jurídica, la vida política del país en función de una persona que eventualmente tiene ya graves indicios de que hay situaciones irregulares, ilegales o delictivas. Pero en fin, yo continúo partiendo de la presunción de inocencia y una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Las pruebas ya están y solo hace falta la declaración de la sentencia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Raúl Canelo. Ha sido un gusto conversar en este primer diálogo en su calidad de decano del Colegio de Abogados de Lima. Muy gentil y seguramente seguiremos recurriendo a su opinión y sobre todo con la esperanza de que el CAL vuelva a ser ese colegio tan prestigioso como nos tenía acostumbrados hasta hace ya algunos años. Muy buenos días. Y tenga la seguridad que así va a ser. El colegio se va a pronunciar sobre los grandes problemas nacionales y con una ventaja. Salimos elegidos justamente con esa plataforma y nosotros no pertenecemos ni hemos recibido respaldo ni apoyo de ninguna agrupación política, económica, ni nada por el estilo. Hemos hecho esto a pulso y con todo corazón. Perfecto, buenos días. Muchísimas gracias. 8:48 en Radio Nacional del Perú.